quinta semana, la última de nuestro curso de Fundamentos de Economía. En esta última semana vamos a hablar de las teorías de la distribución y los ciclos económicos. Empecemos. Bueno, la teoría de la distribución nos habla específicamente de cómo las ganancias o el producto generado por la actividad económica se puede distribuir. Y aquí tenemos 4 elementos importantes: el salario, la ganancia, la renta y el interés. Y en cada uno de ellos, lo que tenemos que entender está distribuido o llevado a cabo por cada agente económico. Vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, en la teoría de la distribución decíamos que hay 4 elementos. El primero es el salario. Y este específicamente se habla para el trabajador, para la fuerza de trabajo. Es el valor de cambio que nosotros o que el empresario otorga por el número de horas que se están laborando por los conocimientos a un asalariado. Esto se expresa a través del dinero. El segundo elemento es la ganancia, y en este caso es el excedente producto de la inversión del capital, y por lo tanto es propio del empresario, de quien pone el dinero, el capital, el producto para poder llevar a cabo la actividad económica. Y hay una relación de plusvalía obtenida al capital invertido. Es este elemento importante que es la ganancia para el empresario. La renta es parte del producto de la tierra pagado al dueño de la misma. Aunque se habla de la tierra, estamos hablando de los factores de producción. Entonces, los bienes fijos como una casa, un edificio, una propiedad en terreno, nos proporcionan una renta. Y finalmente, el último elemento considerado en la teoría de la distribución es el interés. Y este es la relación existente entre el capital prestado y la cantidad de ingresos dadas al propietario del capital. En este caso, quien recibe los beneficios es el dueño del capital o del dinero, que al prestarlo obtiene a cambio intereses. Estos, como pueden ver, se distribuye según el agente económico y toma un nombre diferente. Bueno, la teoría de la distribución se da en lo que llamamos un ciclo económico, y en este ciclo económico es el periodo de tiempo que va a comprender entre el crecimiento de una economía hasta su declive y nuevamente para reiniciar. Igual que las personas, tiene un momento en que nace, crece, se reproduce y empieza a declinar hasta morir. No se da en el ciclo económico una muerte, por supuesto, pero sí una renovación y el inicio de un nuevo ciclo. Por lo tanto, tenemos momentos de una alza en la actividad económica y momentos de una reducción o una baja en la actividad económica. Y estamos hablando de una sucesión de estos ciclos económicos donde tenemos crisis, depresiones, recuperación y auge, de tal manera que vamos moviéndonos en los momentos económicos. Por lo tanto, ninguna economía, ni siquiera Estados Unidos, siempre va a estar en el momento culmen, no va a estar siempre creciendo. Va a haber momentos en que haya una crisis, va a tener una depresión y nuevamente va a recuperarse. Todas las economías funcionan de esta manera. Lo podemos ver en esta gráfica, donde tenemos aquí el ejemplo de diferentes países, en qué momento se encuentran en algún momento histórico, no necesariamente es el actual. Vemos que algunas economías entran en recesión, por lo tanto su actividad económica disminuye, pero poco a poco, dependiendo de las decisiones económicas que los mismos gobiernos toman, y por supuesto la que toman en la parte micro, las mismas personas y organizaciones, empieza a haber una recuperación, que es este tono verde claro que ustedes ven en su pantalla. En esta recuperación, las diferentes naciones empiezan a mejorar y eso lleva a un momento de expansión. Algunas en este ejemplo están ya dentro del momento de expansión. Tenemos el caso, por ejemplo, de India, de Brasil, en este momento histórico expresado en la gráfica. Y estas mismas que en algún momento llevan a una tendencia de crecimiento, que esto se da en el largo plazo, entonces empiezan a desacelerar la economía para iniciar un proceso de recesión, que era la parte gris, y nuevamente retornar a una recuperación y expansión. Estos son ciclos normales que van a recuperarse o repetirse constantemente en todos los países. Bueno, hay variables a considerar aquí, y las variables que se consideran las llamamos variables agregadas. ¿Por qué? Porque están hablando de elementos macroeconómicos. Y las principales de ellas se refieren al ingreso, a la capital o el número o la cantidad de dinero que se recupera en una economía, la producción que está relacionada o los bienes o servicios que esa economía o ese país produce a lo largo de un periodo,
El empleo, por supuesto, que se genera, que nos hace que la fuerza laboral tenga trabajo, casi siempre todos, que sería lo ideal, no todos, aunque ustedes no lo crean, no es ideal que todo el mundo tenga trabajo en una economía. Los precios que tienen variaciones y que nos pueden llevar a la parte inflacionaria que también hemos sufrido y que afortunadamente ustedes en este momento ya no lo han vivido como nos ha pasado a otras generaciones. Y todas estas variables lo que hacen es moverse casi siempre en la misma medida, ¿no? De tal manera que si unas suben, otras bajan, pero tienen factores muy relacionados dentro de estos ciclos económicos. En la siguiente figura van a poder ver, igual que decíamos hace otro momento, que cuando las variables se encuentran en la cima, hay mucho empleo, hay ingresos suficientes para todos, hay muchos productos o servicios vendiéndose. En cambio, cuando entramos a una recesión o contracción, que es algún elemento o término que han escuchado seguramente, entonces lo que ocurre es que se vende menos, se gasta menos, tenemos más problemas para encontrar empleo o inclusive los salarios pueden reducir. Y después llegamos a un momento en el fondo donde todas las variables están mal y nuevamente empezamos a recuperarnos y empieza un proceso expansivo. En ese proceso expansivo empieza a tener la gente empleo, hay más personas con empleo, ganan más, pueden gastar más por lo mismo y esto nos puede llevar nuevamente a procesos inflacionarios que nos van a llevar nuevamente a que nuestro ciclo empiece a reducirse, ¿no? Entonces, esto es un ciclo económico que no se da tampoco en un año, son periodos largos, depende de cada economía y hay varios años involucrados. Sigamos, decíamos que entonces las fases, la expansiva inicia en un valle, recuerden esa parte donde están ya en la bicicleta muy abajo, cuando llegan al fondo empiezan a recuperarse y entonces alcanzan un pico. Ese es el ciclo económico con las mejores condiciones para toda la gente que vive en este país. Y en la parte recesiva vamos a ir poco a poco declinando toda nuestra actividad económica e iniciamos al final del pico y concluimos en un valle. Entonces vamos de arriba hacia abajo en esta actividad recesiva y en la expansiva vamos de abajo hacia arriba creciendo con todas las variables involucradas. Bueno, nuevamente que en la ocasión anterior les recomiendo leer a Banjico Yamanqui, que es un excelente economista, para poder profundizar en los temas y justo junto con esta presentación y las actividades esperemos que quede claro. Gracias a todos por estar con nosotros.